Hola chicos, esta noche comenzamos con el extraño, ambicioso y a veces desenfadado mundo de los estándares de belleza medievales. Un mundo donde el objetivo no era parecer saludable, sino más bien alguien que acaba de hacer ejercicio educadamente. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. En el mundo medieval, verse pálido no era señal de que necesitabas dormir más. Fue una declaración de moda, una muestra de orgullo social, un anuncio silencioso al mundo que decía, soy demasiado rico para ver alguna vez el sol. Muchas gracias. A diferencia de hoy, donde un brillo saludable podría sugerir yoga, batidos o un viaje a la costa, la belleza medieval cambió el guión. Piel bronceada, eso significaba que trabajabas al aire libre, lo que significaba que eras pobre, lo que significaba, sorpresa, trabajo manual, y nada decía no bello en el siglo XIV, como saber ordeñar una vaca. Entonces, cuanto más pálido eras, mayor era tu estatus percibido. Y cuando decimos pálido, no nos referimos a un suave brillo de marfil. Hablamos de porcelana translúcida con matices vasculares. La piel tan clara que parecía como si te hubiera asustado recientemente un fantasma o fueras un fantasma. Por supuesto, la naturaleza no siempre coopera, especialmente si naciste con un sistema circulatorio que funciona correctamente. Así que la gente ayudó. Las mujeres nobles e incluso los hombres ocasionalmente se aplicaban polvo de plomo blanco en la cara. Proporcionaba ese brillo chic característico de un cadáver y, como beneficio adicional, te envenenaba lentamente. Pero la belleza siempre ha tenido su precio. Algunos usaban paños empapados en vinagre para blanquear su piel. Otros aplicaban una mezcla de perlas trituradas y claras de huevo que no solo aclaraban el rostro sino que también tenían el efecto secundario de hacer que las mejillas parecieran una tortilla rancia. A veces se pintaban venas en los brazos y el pecho usando pigmento azul para simular delicadeza, porque nada dice más nobleza que fingir que la piel está a punto de abrirse. Incluso la literatura se involucró en esto. Los poemas románticos describían a las mujeres como pálidas como la leche, blancas como la nieve y, en una ocasión, a una como la luna en invierno, lo que es una bonita forma de decir que parecía que podría desmayarse. Me encanta. Esta estética pálida no se refería solo a la belleza. Era un símbolo de clase, pureza y desvinculación económica total de la agricultura. Si podías permitirte el lujo de ser frágil, estabas ganando. La belleza en la Edad Media a menudo exigía compromiso. Y por compromiso nos referimos a una forma lenta y decorativa de guerra química contra uno mismo. Porque para quienes aspiraban a conseguir esa prestigiosa tez pálida, la naturaleza no era suficiente. Entonces recurrieron al maquillaje, específicamente al polvo facial blanco a base de plomo. Sí, plomo, como el que usamos ahora para sellar los edificios antiguos. Pero en aquel entonces se consideraba algo de vanguardia. El resultado fue un acabado suave, pálido y mate. El equivalente medieval de una fundación de alta calidad. Hizo que la piel luciera impecable y, con el tiempo, se sintiera muy no impecable. El polvo de plomo blanco se fabricaba combinando vinagre y metal y luego permitiéndolo corroer hasta formar una costra blanca que podía molerse hasta obtener un polvo fino. Aplica esto a diario y listo, parecerás una aristócrata luminosa y delicada con un deseo de muerte secreto. Y si tu piel empieza a descamarse, a ampollarse o a caerse en pequeños trozos diplomáticos, aún mejor. Significaba que el maquillaje estaba funcionando. Probablemente esta tampoco fue una rutina de un solo producto. Muchos agregaron rubor a base de mercurio para darle color o polvo de tiza para que dure más. Se aplicaron claras de huevo sobre la cara para lograr un aspecto suave y glaseado. Básicamente, si venía de un granero o de un estante de alquimista, alguien se lo había frotado en la cara en nombre de la elegancia.
La desventaja, además del obvio envenenamiento lento, es que los productos a base de plomo causan desde fatiga crónica y úlceras en la piel hasta pérdida de cabello y muerte prematura, cosas que no aparecen en la mayoría de las etiquetas de los productos modernos para el cuidado de la piel. Pero la moda perduró porque si la elección era entre morir lentamente y ser confundido con un campesino, la nobleza a menudo escogía la ruta escénica hacia la tumba. Los hombres tampoco siempre fueron inmunes. Algunos cortesanos masculinos también utilizaban polvos o tratamientos para la piel, especialmente en las cortes de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, donde la imagen importaba casi tanto como el linaje, o al menos tanto como oler menos terrible que su rival. De todas las tendencias de belleza medievales, la obsesión por las frentes altas puede ser la que más sorprendía, literalmente, porque la gente se depilaba las cejas para ello. Una frente alta, lisa e ininterrumpida no solo estaba de moda. Se consideraba elegante, inteligente y divina. Fue la maravilla arquitectónica del rostro medieval. La frente ideal decía: paso mis días leyendo salmos y mirando pensativamente por las ventanas del castillo, no tengo una pala. Para lograr ese aspecto noble, las mujeres recurrieron a medidas extremas y francamente irritantes. Se depilaban las cejas por completo y, a veces, incluso se quitaba el pelo del cuero cabelludo poco a poco para empujar la línea del cabello más hacia atrás. Esto no fue un recorte. Este fue un proyecto de expansión total de la frente. Los manuales de cuidado facial medievales aconsejaban a las mujeres utilizar pinzas, paños calientes y cremas depilatorias hechas con cosas como estiércol de gato, cal viva o sanguijuelas empapadas en vinagre, todo con el fin de mostrar una frente que pudiera también servir como reloj de sol. Los resultados fueron sorprendentes. Los retratos de la época muestran mujeres con expresiones serenas y frentes tan grandes que podrían ser el escenario de una justa. Combinada con piel pálida y rasgos faciales suaves, esta estética de cúpula alta se convirtió en sinónimo de belleza refinada. Pero no todo era la cara. La moda apoyó este look. Las capuchas ajustadas, los tocados y los hennings, esos famosos sombreros en forma de cono, ayudaban a levantar la línea del cabello o al menos a ocultar la parte donde solían estar las cejas. Y no se trataba de una tendencia aislada en algunos castillos. Desde Inglaterra hasta Francia e Italia, las mujeres nobles se inclinaron por el estilo de frente alta, mientras que los artistas y poetas lo reforzaron elogiando a las mujeres cuyos rostros comenzaban en algún lugar cerca de la coronilla. Por supuesto, no todo el mundo podía permitirse el tiempo o las herramientas necesarias para alcanzar la perfección. Así, en un momento de ingenio medieval, algunas mujeres lo fingieron dibujando su nueva frente ligeramente más arriba y cubriendo el resto con diademas o velos. Así es. La Edad Media tenía su propia versión del contorno. Simplemente implicó mucha más tela. En la Europa medieval, las cejas no solo eran subestimadas. Fueron eliminados activamente. Las tendencias modernas pueden celebrar las cejas atrevidas, los arcos pronunciados y los tutoriales de TikTok, pero en los siglos XIV y XV, las cejas eran vistas como un desorden facial innecesario. Para lograr el look ideal, las mujeres se depilaban las cejas hasta casi desaparecer o las borraban por completo. ¿Por qué? Porque una frente lisa y despejada se consideraba elegante y refinada, y cualquier signo de crecimiento real del cabello interrumpía la estética. Las cejas eran vistas básicamente como malas hierbas rebeldes en el jardín de la cara. Algunos fueron incluso más allá y se afeitaron completamente el área de la frente, asegurándose de que ni una sola hebra interfiriera con la gloria de su cabello de alabastro. Es el tipo de compromiso que haría parpadear 2 veces a las influencers de belleza modernas, principalmente porque no había lápices para cejas que las dibujaran. Para depilarse las cejas, las mujeres medievales usaban pinzas, cera, piedras de ajo o, para las más valientes, mezclas que contenían cal viva, vinagre o arsénico. Sí, arsénico. Porque nada dice dedicación a tu apariencia como arriesgarte a que se derrita levemente tu rostro. Esto fue más que una moda pasajera. El arte de la época, desde los manuscritos iluminados hasta los retratos al óleo, confirma la tendencia. Las mujeres nobles suelen representarse con frentes lisas y ojos inexpresivos enmarcados únicamente por piel.
El resultado es o bien sereno o bien ligeramente extraño. Depende de la iluminación. Curiosamente, la tendencia de no llevar cejas no fue del todo uniforme. En algunas partes de Europa, las cejas delgadas o ligeramente arqueadas persistieron, especialmente a medida que las influencias del Medio Oriente y el Imperio bizantino se filtraban a través del comercio y la guerra. Pero en general, el mensaje fue claro. Si la gente puede ver tus cejas, lo estás haciendo mal. Y esto no era solo para mujeres. Los hombres, especialmente aquellos cercanos a la vida cortesana, ocasionalmente se recortaban o depilaban las cejas como parte de una estética más amplia de refinamiento, aunque la eliminación total era poco común entre los varones, a menos que las hubieran perdido en un debate teológico particularmente acalorado. Lo que todo esto nos dice es que los ideales de belleza medievales no tenían que ver con lucir natural. Su objetivo era lucir cuidada, simbólica y un poco angelical. Después de todo, los ángeles rara vez tienen cejas en el arte. ¿Coincidencia? Posiblemente, pero les funcionó. En la Edad Media, tener un toque de color en las mejillas era deseable. Pero, como la mayoría de las cosas en la vida medieval, había reglas, riesgos sociales y una vaga posibilidad de condenación. Lo ideal era un rubor sutil, como si acabaras de escuchar un poema levemente escandaloso o hubieras salido al aire libre durante 30 segundos, pero no lo suficiente como para broncearte. Dios no lo quiera. Un suave tono rosado en las mejillas sugería juventud, fertilidad y supervivencia general. Todas las cosas que se consideraban atractivas, particularmente si podías mantenerlas después de los 28 años. Pero no podías parecer que lo estabas intentando. Aplicarse colorete se consideraba vano, y la vanidad estaba sospechosamente cerca del pecado. A la Iglesia no le hacía gracia que las mujeres se pintaran la cara de color, a menos, claro está, que fueran de la nobleza o lo hicieran con humildad, una zona gris teológica que los estudiosos todavía están intentando definir. Aún así, las mujeres improvisaron. Los ingredientes comunes del rubor incluían jugo de remolacha, fresas trituradas, moras o incluso coiné, un pigmento rojo intenso elaborado a partir de insectos triturados. Sí, bichos. Porque la belleza nunca ha sido amable. Algunos se frotaban las mejillas para conseguir ese rubor natural, mientras que otros utilizaban mezclas de ocre rojo o sedimento de vino, aplicados con cuidado para evitar que los detectaran tanto el clero como los vecinos críticos. Para los ricos, el colorete podía elaborarse a partir de plomo rojo o cineábar, ambos increíblemente tóxicos. Pero la lógica era algo así como, puede que muera joven, pero moriré con las mejillas sonrosadas y respetadas socialmente. El rubor se aplicaba típicamente con un paño, los dedos o cualquier herramienta disponible que no se hubiera usado solo para sazonar un guiso. El acceso al espejo era limitado. Muchas mujeres confiaban en el instinto, la memoria muscular o alguna que otra criada honesta. Por supuesto, si el rubor era demasiado visible, podían acusarlas de imitar a prostitutas o, peor aún, a cortesanas francesas. ¡Qué horror! El objetivo siempre era un realce modesto, no una declaración teatral. Y si alguien elogiaba tu brillo, se esperaba que lo negaras todo y murmuraras algo sobre el viento. Incluso las monjas ocasionalmente usaban un toque de rubor discretamente y supuestamente solo en días festivos. Porque nada dice, sirvo al Señor, como un toque de buen gusto de remolacha detrás del claustro. En la Europa medieval, si tu cabello no parecía besado por la luz sagrada o robado de un ángel de botella, ya empezabas desde atrás. El cabello rubio, en particular, era el oro medieval. Estándar. Se asociaba con la juventud, la belleza, la virtud y, en caso de necesitar apoyo divino. La Virgen María era frecuentemente pintada rubia, aunque geográficamente hablando casi con certeza no lo era, pero el realismo era menos importante que la luminosidad. Si nacías rubio, felicidades. Se te consideraba bendecido y probablemente te librabas de algunas tareas. Pero el rubio natural no duraba, especialmente en la edad adulta. Así que las mujeres medievales tomaban las riendas del asunto y, a veces, de los calderos. Los brebajes caseros para aclarar el cabello incluían azafrán, manzanilla, ceniza, miel y lirio.
Se aplicaba generosamente y luego se dejaba cocer al sol en un método conocido como tomar el sol. Funcionaba mejor si tenías la paciencia de una monja y la piel de una salamandra. Algunas recetas también incluían orina, que se creía que ayudaba a aclarar el color. Cuya orina. Esa parte estaba menos regulada, pero mientras le diera al cabello ese brillo celestial, se consideraba que valía la pena. La belleza es, y siempre ha sido, un poco repugnante. La textura del cabello también importaba. Suelto, largo, los mechones ondulados eran lo ideal, preferiblemente cayendo en cascada por la espalda como una cortina divina. Pero este lujo estaba reservado para las mujeres solteras. Una vez casadas, la melena dorada debía ocultarse bajo velos, redes y turbantes. Porque, al parecer, en el momento en que se decía sí, quiero, el cabello se convertía en un riesgo para la seguridad nacional. Para las mujeres nobles, el cabello solía trenzarse, retorcerse o recogerse en peinados elaborados, especialmente para asistir a la corte o a eventos religiosos. Estos peinados solían complementarse con cintas de seda, cuentas o bordados, por si acaso necesitaban recordar que no se ganaban la vida esquilando ovejas. Los hombres tampoco eran excluidos. Aunque no tan juzgados, los hombres con abundantes mechones dorados a menudo eran idealizados en la poesía y el arte. Los caballeros con cabello suelto cargando hacia la batalla eran la versión medieval de los anuncios de champú. En la Europa medieval, el cabello era muy parecido al dinero. Si lo tenías, no necesariamente lo exhibías a menos que estuvieras intentando casarte. De repente, se convirtió en un activo estratégico. Se animaba a las mujeres solteras a llevar el cabello largo y suelto como símbolo de pureza e inocencia, aunque no demasiado relajadas, a menos que buscaras el etéreo look de doncella del bosque, que solo era socialmente aceptable si eras, por ejemplo, una santa de verdad o estabas siendo martirizada. De lo contrario, una trenza suave bastaba. Pero una vez casada, tu cabello era inmediatamente desterrado de la vista pública. Felicidades, ahora tenías un esposo y la obligación de envolver tus mechones con más fuerza que el presupuesto de vino de un monasterio. Entra en el mundo de los velos, las tocas, las redes y los kifs. Un vestuario medieval de modestia que podía hacer desaparecer incluso a la rubia más radiante bajo 3 capas de lino beige. Estas coberturas no solo eran modestas, sino también prácticas. Protegían el cabello del humo, los piojos y los cumplidos no solicitados de los troudores. Las mujeres más dedicadas se cubrían el cabello en capas. Un coif, una cofia ajustada, podía usarse debajo de un velo, que luego podía sujetarse con alfileres bajo una toca que se envolvía bajo la barbilla. El efecto, parecías un sándwich piadoso y bien abrigado, y ese era el objetivo. Pero la moda rara vez se conforma con la mera funcionalidad. Con el paso del tiempo, los tocados se volvieron más elaborados. Las redes se bordaban con hilo de oro. Los velos se almidonaban con formas geométricas. Algunas mujeres nobles usaban jaulas de seda para sus trenzas, adornadas con joyas y campanillas, porque nada representa la belleza sutil como el tintineo al girar la cabeza. En muchas culturas, el cabello oculto estaba ligado a la moralidad. Una cabeza cubierta se consideraba modesta y virtuosa. Sin embargo, el cabello expuesto en una mujer casada podía hacer que la compararan con una dama de noche, o peor aún, con una francesa. Por supuesto, algunas mujeres se rebelaron. Dejaban escapar un pequeño rizo o usaban velos translúcidos que técnicamente contaban como cubiertos, pero que permitían que el mundo admirara sus mechones cuidadosamente teñidos. Las lagunas medievales estaban vigentes. Si la belleza medieval tenía una regla tácita, era esta: más alta es más noble. Y no nos referimos a las piernas. Para el siglo XV, las mujeres de toda Europa comenzaron a adoptar una tendencia de moda que, literalmente, elevaba su apariencia. El genin. Tú conozco el indicado. Esos imponentes sombreros cónicos que parecían diseñados por alguien que pasaba demasiado tiempo cerca de los campanarios de las iglesias. El genin no era solo un tocado. Era un elemento para ascender socialmente.
Estos sombreros podían alcanzar más de 60 centímetros, a veces incluso más, especialmente entre la élite francesa y borgoñona. Cuanto más alto era el genin, mayor era tu estatus y más puertas te topabas de camino a cenar. A menudo hechos de seda fina, terciopelo o brocado, los genins se estructuraban con armazones de alambre, lo que les daba esa forma peligrosamente aerodinámica. Un velo transparente solía caer en cascada desde la punta, añadiendo movimiento, misterio y una buena posibilidad de quedar atrapado en las velas. Ahora bien, conseguir que el cabello cupiera bajo uno de estos sombreros era todo un arte. El cabello se trenzaba y se recogía en el cono, o a veces se afeitaba completamente alrededor de la frente. El espacio en la frente, de nuevo, ayudaba a que el genin se ajustara correctamente. La comodidad no formaba parte del diseño, pero los genin no eran la única obsesión vertical. Algunas mujeres usaban escopones en forma de corazón, que parecían dos croissants pegados a cada lado de la cabeza, o genins de mariposa, donde los velos se extendían como alas. Ideales para el drama, no tanto para la lluvia. Fuera de la nobleza, la mayoría de las mujeres se limitaban a usar velos, cofias de lino o diademas. Más simples, menos peligrosos y menos propensos a ser confundidos con un arma de asedio. El clero y los pensadores conservadores, como era de esperar, no estaban muy entusiasmados. Advirtieron que tal ostentación invitaba a la vanidad, al pecado y posiblemente a la tensión del cuello. Aún así, los genins siguieron siendo populares entre quienes podían permitírselos, al igual que la mayoría de las ideas terribles pero de moda a lo largo de la historia. Y aunque los hombres no usaban conos imponentes, tenían sus propias declaraciones de estilo. Piense en cofias de plumas, capuchas con ribetes de piel y zapatos puntiagudos que también podían usarse como equipo de esgrima. En la época medieval, el cuerpo ideal de una mujer no estaba destinado a ser atlético, con curvas o tonificado. No, el objetivo era parecer delicado, recatado y posiblemente recuperándose de un desmayo. La figura ideal era esbelta, suave y ligeramente etérea, como alguien que vivía de agua con miel, poemas cortesanos y quizás una figura débil. Los manuales de Bao. Esa no aconsejaban a las mujeres desarrollar fuerza o resistencia. Lo único que se esperaba de una era levantarse el velo en un gesto coqueto, antes de apartar la mirada rápidamente y tal vez desmayarse. Pero no se trataba de parecer enfermiza, al menos no de forma obvia. El punto ideal estaba en algún punto entre ser demasiado débil para cargar un cubo y aún poder jugar con el botín sentada. Una figura elegante y esbelta se asociaba con la nobleza, porque, por supuesto, si trabajabas, tendrías hombros más anchos, brazos más fuertes y la desventaja del tono muscular. Se hacía hincapié en una cintura estrecha, curvas suaves y un aire general de agotamiento espiritual. La cintura de los vestidos solía ceñirse justo debajo del busto, una versión temprana del corte imperio para alargar el torso y dar la ilusión de altura y fragilidad. Y si esa ilusión necesitaba ayuda, existían los cordones ajustados. No del todo los corsés llegaron después, pero las cinturillas y los corsés ajustados cumplían su función a la perfección. Sin embargo, estar demasiado delgada tampoco era el objetivo. En tiempos de hambruna o peste, estar muy delgada era una señal de alerta, ya que esa persona podría estar muriendo. Un pequeño indicio de redondez, sobre todo en el rostro o las caderas, se consideraba saludable y fértil. Básicamente, si parecías capaz de sobrevivir al invierno y seguir siendo poético, estabas en el punto justo. Los consejos dietéticos de la época no eran precisamente equilibrados. Los manuales de belleza recomendaban cosas como comer hinojo para la digestión, pétalos de rosa para el aliento y beber vino para mejorar la tez. Proteínas solo si aún tenían una pluma. Los hombres, en cambio, podían tener más cuerpo, hombros anchos, piernas fuertes y la capacidad de portar una espada sin caerse. Pero incluso entonces, la nobleza prefería una figura esbelta con una postura refinada, no la fuerza bruta. En la Edad Media, los ojos de una mujer eran su poder silencioso. La versión medieval de enviar un emoji coqueto, solo que con más implicaciones espirituales y un poco menos parpadeo. Los ojos medievales ideales eran grandes, claros y conmovedores, de esos que parecían susurrar.
Estoy lleno de virtud, y tal vez con un toque de melancolía. Piensa en ojos que parecían haber presenciado personalmente la caída del hombre y aún se recuperaban cortésmente. Los poetas de la época no se cansaban de ellos. Describían los ojos como orbes luminosos, gotas de rocío del cielo o charcos de pura devoción. Lo que rara vez decían era que estaban inyectados en sangre, que tenían alergia o que me pasaban la noche en vela batiendo mantequilla. Los ojos claros, azules o grises, a menudo se idealizaban en el norte de Europa, asociándose con la inocencia, la pureza y la suposición general de que no se había visto demasiadas cosas perturbadoras, o al menos se fingía no haberlas visto. En el sur de Europa, los ojos más oscuros también eran admirados, especialmente si venían acompañados de un linaje noble y una buena dote. Realzar los ojos era un reto. No había delineadores medievales, solo hollín de carbón y optimismo. Algunas mujeres aplicaban un poco de polvo negro alrededor de las pestañas para que los ojos lucieran más grandes, con el riesgo de irritación, visión borrosa o el primer efecto ahumado accidental del mundo. Pero la mayoría de las mujeres dependían de la naturaleza y de una iluminación estratégica. ¿Quieres verte más abierta? Párate cerca de una vela. ¿Quieres parecer virtuosa? Mira hacia abajo en todo momento, incluso si te tropiezas con el gato. Curiosamente, los ojos ligeramente llorosos eran admirados. Sugería sensibilidad emocional, piedad y quizás que acababas de rezar o leer algo inspirador, como un poema de 300 versos sobre la castidad. No había lágrimas artificiales disponibles, pero mirar directamente al humo o soportar una leve humillación pública solía ser suficiente. En cuanto al contacto visual, era una danza delicada. Demasiado podía verse como atrevido, coqueto o sospechosamente francés. Muy poco, y te arriesgabas a parecer escurridiza o poseída. El truco estaba en levantar la vista ocasionalmente desde debajo de los párpados bajos, como alguien que hubiera memorizado la Biblia pero no estuviera dispuesto a presumir. Hablemos de algo raramente mencionado en la poesía amorosa medieval. El aliento. Específicamente, ¿a qué olía? Aunque un caballero podía deslumbrar con los labios de capullo de rosa de su dama o sus dientes perlados, solía pasar por alto lo que sucedía cuando esos labios se abrían. Esto se debía a que la higiene dental medieval era, en el mejor de los casos, un concepto aspiracional, y la frescura mentolada aún no se había inventado. A menos que se contara con estar cerca de un jardín de hierbas y desear lo mejor. Aún así, un aliento fresco se consideraba técnicamente deseable. Una boca suave y dulce insinuaba juventud, salud y que probablemente no se había desayunado ajo y anguilas, aunque estadísticamente sí. Las mujeres medievales hacían lo que podían. Masticaban perejil, semillas de hinojo, clavo, ramas de canela y, ocasionalmente, ramitas. No solo por el sabor, sino para mantener la boca tolerable. Piénsalo como la versión prementa del chicle. No te hacía brillar los dientes, pero te hacía un poco más visible, o al menos menos aterrador en una conversación cercana. Para quienes tenían acceso a boticarios, también había pastas de hierbas y enjuagues bucales hechos de salvia, vinagre y mirra. Estos se aplicaban con moderación, tanto por su precio como por abrir demasiado la boca en público se consideraba excesivo. Cepillarse los dientes, tal como lo conocemos hoy, no era habitual. En cambio, la gente se limpiaba los dientes con un paño, se frotaba con tiza o hierbas trituradas, o usaba palitos para masticar, pequeñas ramitas fibrosas que podían frotar y también servir para juguetear mientras su pretendiente recitaba poesía mala. Y si bien la tos no era precisamente romántica, tampoco se consideraba escandalosa. Al fin y al cabo, todos teníamos mal aliento en algún grado, y todos teníamos problemas mayores, como sobrevivir al invierno o evitar ser quemados por herejes. Para las mujeres nobles, el truco consistía en minimizar las ofensas manteniendo la gracia. Las conversaciones se mantenían a distancia. El afecto público era limitado. Y en caso de duda, abanícate y luce contemplativo. Puntos extras si llevabas un pequeño pomander, una esfera perfumada llena de hierbas para agitar suavemente en tu propia dirección según fuera necesario. En la actualidad, una gran sonrisa puede lanzar miles de aplicaciones de citas.
En la Edad Media, sonreír era una tarea arriesgada, mejor aprovechada. Con moderación, como las especias o las revueltas campesinas. ¿Por qué? Bueno, la higiene dental medieval no era precisamente floreciente. Los dientes eran importantes, sí, pero más para masticar pan que para cautivar a los pretendientes. La mayoría de la gente tenía dientes que iban desde ligeramente cuestionables hasta realmente aterradores, especialmente a los 30 años. Así que, cuanto menos los viera la gente, mejor. Esto no se debía únicamente a la negligencia. La caries dental era rampante gracias a dietas ricas en pan, gachas de avena e hidromiel y carentes de cepillos de dientes, hilo dental o, literalmente, cualquier tipo de flúor. El azúcar aún no se consumía ampliamente en la mayor parte de Europa, pero incluso los almidones básicos se descomponían y empañaban los dientes. Además, la cirugía dental en aquella época era esencialmente un exorcismo con alicates. A pesar de esto, una sonrisa saludable se admiraba discretamente, pero no se celebraba a bombo y platillo. Los dientes blancos y uniformes eran raros y se consideraban un símbolo de juventud y fortuna, y quizás un milagro. Pero la gente no andaba por ahí mostrando grandes sonrisas dentudas como en los anuncios de pasta de dientes medievales. De hecho, una recatada la sonrisa con los labios cerrados estaba mucho más de moda. Creo que quizás esté pensando en un soneto en lugar de decir estoy emocionada de estar aquí. Algunas mujeres incluso usaban polvos de salvia, sal o coral molido para intentar limpiarse o blanquearse los dientes. Estos métodos eran ligeramente efectivos y mayormente abrasivos. Imagínate cepillarte con arena y esperar lo mejor. Pero en general, los dientes eran tolerados, no ostentados. El arte medieval, por ejemplo, casi nunca representa sonrisas con la boca abierta. Incluso los santos y los ángeles suelen mantener la boca educadamente cerrada, como si también fueran conscientes de los riesgos de mostrar los dientes. Los hombres tampoco eran inmunes. Un caballero podía conquistar el corazón de una dama con su valentía y su mandíbula cincelada, pero ninguna balada incluía el verso los híspidos brillaban como el marfil. Hay una razón por la que Troubidor cantaba sobre ojos, cabello y manos, no sobre el aliento y la alineación de la mordida. En cuanto a los estándares de belleza medievales para los hombres, las expectativas eran extrañamente específicas. No era necesario ser cincelado como un griego. Estatua, pero tampoco podías parecer recién caído de un carro de heno. El punto ideal estaba entre estar listo para ajustar y poder escribir un poema sobre justa sin hacerlo. El hombre ideal era alto, delgado, de hombros anchos y, muy importante, noblemente despreocupado. No demasiado musculoso, lo que sugería trabajo, pero tampoco blando. Eso sugería pereza o demasiado egocéntrico. Querías parecer capaz de blandir una espada, pero solo si el escudero estaba ocupado. Una mandíbula definida, pómulos altos y una nariz recta se consideraban atractivos. Piensa en un príncipe de un manuscrito iluminado en lugar de un forzudo de pueblo. Una barba bien cuidada o un rostro limpio y afeitado eran aceptables según la región y la época. Pero en cualquier caso, tenía que parecer intencional, no como si hubieras estado perdido en el bosque durante una semana. El cabello solía ser largo a los hombros y peinado, especialmente para los nobles. Los rizos estaban de moda en muchas cortes, sobre todo si se formaban de forma natural o parecían naturales. Algunos hombres incluso usaban rizadores. Sí, en serio. Pequeñas varillas calientes o enjuagues Herbals para realzar la textura y el brillo. Porque nada dice que estoy por encima del trabajo manual, como sentarme 45 minutos mientras tu paje te peina el flequillo. La ropa desempeñaba un papel fundamental en la silueta masculina. Hombreras, cinturas ceñidas y túnicas ajustadas ayudaban a crear la forma corporal ideal, con especial énfasis en la postura. Un noble no se encorvaba. Se deslizaba, a menudo con un dejo de desdén. Y si un hombre era musculoso por naturaleza, no había problema, siempre y cuando no lo pillaran ejercitando esos músculos. Luchar en guerras era aceptable. Cargar barriles no. Sobre todo, el look era natural. No se suponía que debías esforzarte por ser atractivo. Simplemente nacías noble.
Y eso solo te hacía atractivo. Una especie de versión medieval de atractivo sin proponértelo, solo que en lugar de una membresía de gimnasio, heredabas tierras y un halcón. En una época donde bañarse era técnicamente opcional y la plomería era principalmente un sueño con nombre en latín, la gestión de aromas se convirtió en un arte. Y no en el glamuroso paseo por una nube de arte al estilo Chanel número 5, más del tipo de Macet y Presa. Siendo justos, la gente se bañaba, pero no tan a menudo como desearíamos, sobre todo dependiendo del siglo, la ubicación y la frecuencia de las plagas. Así que, para evitar ofender las narices, humanas y divinas, los hombres y mujeres medievales recurrían al poder alactorio de las hierbas, los aceites y las bolsitas de perfume. Empecemos por el comandante. Una pequeña bola hueca de metal que se llevaba en una cadena o sujeta a la ropa, llena de hierbas aromáticas intensas como clavo, romero, canela, salvia y, ocasionalmente, algo siniestramente etiquetado como polvo de rosas. No solo eran para la elegancia. Eran escudos olfativos portátiles. Piénsenlos como la versión medieval de andar con una granada frisi. La nobleza también prefería los guantes, pañuelos e incluso peines perfumados. Todo era apto para realzar el aroma, incluido el cabello, que a veces se rociaba con aguas florales o infusiones de vinagre que olían ligeramente mejor que el sudor y la desesperación. Hablando de sudor, sí, la gente sudaba muchísimo. Las prendas medievales eran pesadas, los veranos calurosos y el desodorante aún estaba a varios siglos de reinventar las axilas. La solución, capas de lino que absorbían el sudor y se podían lavar con más frecuencia que las prendas exteriores de lana o seda. Algunos añadían bolsitas de hierbas a sus capas inferiores, con la esperanza de combatir el olor con un fragante optimismo. Los baños termales eran populares, especialmente durante los periodos medievales temprano y tardío, pero el acceso variaba enormemente. La Iglesia finalmente desaprobaba la desnudez comunitaria, lo que realmente frenó el entusiasmo por la higiene. Así que muchos recurrieron al baño seco, que es tan poco refrescante como parece. Limpiarse con un paño, luego rociarse con agua perfumada y fingir que eso contaba. Y luego estaban los triunfadores, personas que guardaban pétalos de flores en sus zapatos o metían hierbas en la ropa de cama para oler vagamente. Como alguien que había visto recientemente un jardín. En la Europa medieval, la belleza no era solo superficial. Estaba cargado de moral. Un rostro bien compuesto podría ser una bendición divina, un arma social o una trampa tendida por el mismísimo. A veces los tres antes del desayuno. Ser bella era caminar por una cuerda muy fina. Por un lado, la belleza física, la piel clara, los rasgos simétricos, la tez pálida, se consideraba un signo de virtud. Si eras encantadora, significaba que eras bendecida, posiblemente elegida por Dios o, al menos, que era poco probable que robaras ovejas. Tanto poetas como predicadores y pintores describieron la belleza como evidencia de un alma pura. Pero había un problema. Si sabías que eras bella, o peor aún, si utilizabas esa belleza a tu favor, inmediatamente te convertías en sospechoso. La vanidad era un pecado, recuerdas, y mostrar demasiado interés en la propia apariencia insinuaba orgullo, seducción o, peor aún, tendencias francesas. Los sermones medievales advertían que la belleza de las mujeres podía tentar a los hombres a pecar, lo que, por supuesto, era enteramente culpa de la mujer. Eva sentó un precedente, y la Europa medieval lo siguió durante 1000 años. Una mujer que se maquilla, muestra un poco de cabello o agita sus pestañas en la noche equivocada, podría fácilmente ser acusada de todo, desde inmoral hasta completamente demoníaca. Algunos incluso creían que la belleza podía ser una ilusión, un disfraz de hechicera, un glamour creado por las brujas para extraviar a los hombres justos. Puede que esto suene dramático, pero recuerda que era una época en la que el mal tiempo podía hacer que te quemaras en la hoguera. Por el contrario, a quienes eran feos o de rasgos desagradables se les consideraba a veces moralmente deficientes o simplemente desafortunados. La idea de que la apariencia exterior se reflejaba en un carácter no era solo popular. Era doctrina en algunos círculos. La belleza significaba gracia. La fealdad significaba castigo, enfermedad o decepción divina. Por supuesto,
Todo esto hizo que las cosas fueran espectacularmente confusas. Sé bella, pero no te esfuerces demasiado. Brillar de virtud, pero no tanto que parezca orgullo, y sobre todo, nunca parecer más atractiva que la esposa del señor local. Aquello era un billete de ida a un convento silencioso o a una enfermedad inusualmente conveniente. Así que, al final, los estándares de belleza medievales no eran solo una cuestión de estética. Eran unos equilibristas morales en toda regla, que equilibraban la vanidad, la virtud y cualquier resto de plomo en polvo que quedara en su kit de maquillaje. Los inmortales persas eran más que simples tropas de élite. Eran una declaración, un símbolo viviente de fuerza imperial, precisión y continuidad inquebrantable. Sus orígenes se remontan al nacimiento mismo del imperio Aquimínida bajo el reinado de Ciro el Grande en el siglo VI a.C. En un momento en que Persia se estaba transformando rápidamente de una potencia regional a un gigante imperial en expansión, Ciro comprendió algo vital. Un imperio necesita columna vertebral. No solo administradores y gobernadores, sino una fuerza de élite que pudiera proyectar dominio, inspirar lealtad y reprimir la rebelión con la misma eficiencia. Así nacieron los inmortales. El nombre de inmortales no era solo un detalle de realeza. Fue una obra maestra logística y psicológica. Según Heródoto, su fuerza se mantuvo siempre exactamente en 10,000 hombres. Si un hombre moría, enfermaba o resultaba herido, era reemplazado instantáneamente. Los números nunca flaquearon. Desde fuera parecía que no podían ser disminuidos, no podían debilitarse y, sobre todo, no podían morir. Ya sea un mito o una contabilidad inteligente, la imagen perduró y el nombre perduró. La inmortalidad, en este caso, no tenía que ver con la supervivencia individual. Se trataba de la presencia eterna del poderío persa. Estos hombres no eran reclutas elegidos al azar. Ser inmortal significaba ser seleccionado entre la nobleza persa, o al menos entre familias de alto estatus y lealtad probada. El entrenamiento empezó desde joven. La disciplina era brutal. La lealtad al rey es incuestionable. Se esperaba que no fueran solo guerreros, sino ejemplos de valores de ayuda, orden, obediencia y compostura bajo presión. También estaban ricamente vestidos, con túnicas de materiales finos, armadura de escamas debajo de sus prendas y a menudo armados con una lanza, un arco, una espada corta y un escudo de mimbre. Su apariencia fue tan calculada como sus tácticas. Los reyes persas no se limitaban a enviar guerreros a la batalla. Estaban enviando un mensaje político móvil envuelto en seda y acero. Desde las llanuras de Lidia hasta los desiertos de Egipto, donde quiera que se expandió el imperio persa, los inmortales lo siguieron. Estaban detrás de los reyes, junto a los tronos y en el frente del campo de batalla. Si los veías acercarse, no veías solo soldados. Viste el latido ininterrumpido del imperio. Los inmortales no parpadearon. Los inmortales no se retiraron. Los inmortales perduraron. Y eso es exactamente lo que los hacía aterradores. La aparición de los inmortales persas no fue casualidad. Fue una guerra psicológica. Estos hombres no estaban cubiertos de pies a cabeza con bronce brillante como los soldados griegos. No, los inmortales parecían de otro mundo, como una ola de sombras ricamente vestidas que se extendían por la tierra. Sus uniformes combinaban un estilo regio con una función militar. Vestían túnicas y pantalones elaborados con bordados, a menudo teñidos de ricos rojos y púrpuras, colores de nobleza y mando. Debajo de estos había una capa de armadura de escamas hecha de bronce o hierro, lo suficientemente flexible para el movimiento, pero mortal en el combate cuerpo a cuerpo. Sus escudos estaban hechos de mimbre tejido, engañosamente ligeros pero capaces de desviar flechas y absorber golpes. Sin embargo, su elemento más distintivo era su tocado, una gorra de fieltro suave llamada tiara, que a veces se colocaba sobre la cara para ocultar la identidad. A diferencia de los griegos que glorificaban la individualidad en la armadura y el valor, los inmortales prosperaban en la uniformidad. 10.000 hombres moviéndose en casi silencio, todos armados y blindados de manera similar, crearon un espectáculo visual que abrumaba los sentidos.
Fue como ver una cortina de muerte descender sobre el campo de batalla. Cada inmortal llevaba una lanza corta, un arco con un carcaj de flechas y una espada horta o un cinturón. Pero quizás lo más impresionante fue su capacidad de moverse rápidamente y seguir siendo letales en casi cualquier terreno. Su entrenamiento enfatizaba la agilidad y la resistencia por encima de la fuerza bruta. Podían marchar a través de provincias enteras sin romper la formación. Y a diferencia de muchas fuerzas antiguas, los inmortales se sentían igualmente cómodos luchando en batalla abierta o sirviendo como guardias imperiales en las cortes reales. Su equipo era lo suficientemente ligero para garantizar un despliegue rápido, pero lo suficientemente potente para intimidar y destruir. No se trataba de fuerza bruta. Se trataba de consistencia. Sobre nunca fallar, nunca tambalearse y nunca parecer vulnerable. Y esa consistencia, combinada con el misterio de su apariencia, ayudó a forjar su leyenda. Cuando marchaban a la batalla, los tambores retumbaban y el polvo se levantaba detrás de ellos, pero sus expresiones permanecían inquietantemente serenas. Sin rugidos, sin alardes, solo una precisión sincronizada y espeluznante. Era como si no fueran hombres, sino máquinas creadas no en carne, sino en disciplina, ritual y miedo. Enfrentar a los inmortales no era simplemente enfrentarse a la muerte. Se trataba de afrontar un concepto según el cual algunos ejércitos no se limitaban a luchar. Ellos aguantaron sin pausa y sin piedad. Ser inmortal no era solo un trabajo. Fue una identidad para toda la vida, un símbolo de estatus y, en cierto modo, una sentencia. Aunque eran venerados y recompensados generosamente, las expectativas eran inmensas. Estos hombres vivían bajo escrutinio constante. Su comida, ropa y vivienda eran proporcionadas por el Estado, pero no por bondad. Era para garantizar el control absoluto. Desde el momento en que ingresaron en las filas, no pertenecían a sus familias, sino al imperio. La mayoría de los inmortales provenían de la nobleza persa, meda o elomita, pero los hijos de menor rango de familias leales podían ascender en las filas y demostraban una disciplina excepcional. El entrenamiento comenzaba en la infancia, a menudo en el seno de las milicias adscritas a la corte real. Los niños aprendían a tirar con arco a caballo, a soportar el dolor y el hambre, a marchar al paso y, lo más importante, a obedecer sin dudar. No había lugar para la búsqueda de gloria ni para la ambición personal. Se corrigió a un inmortal que sobresalía demasiado. La formación era sagrada. La unidad estuvo por encima de todo. La disciplina reinaba en cada rincón de sus vidas. Siguieron una estricta rutina diaria. Despierta antes del amanecer, entrena en silencio y mantén las armas y armaduras. Las comidas se comían en comunidad, siempre modestas, siempre calculadas nutricionalmente para la resistencia. La carne, el pan plano, las dátiles y el vino eran alimentos básicos. Pero los lujos no estaban permitidos. El imperio necesitaba guerreros, no aristócratas mimados. Cuando no estaban en campaña, los inmortales servían como guardias del rey y su corte. Pero incluso entonces, sus deberes eran más que ceremoniales. Vigilaban los intentos de asesinato, vigilaban a los nobles por si eran desleales y mantenían el orden en los lugares más volátiles del imperio. Su mera presencia podría silenciar la disidencia en un salón real. Eran los ojos y los oídos del gobernante aquemínida, entrenados para detectar mentiras, percibir el miedo y actuar con decisión. Curiosamente, no estaban completamente aislados de la vida familiar. A los inmortales se les permitía casarse y mantener familias. Sin embargo, podrían ser convocados en cualquier momento. Cuando el deber los llamó, dejaron todo atrás, sin hacer preguntas. Un hombre que dudó aunque fuera una sola vez podría ser reemplazado silenciosamente. Al fin y al cabo, el número tenía que permanecer siempre en 10.000. Sin lagunas, sin retrasos. Fue este sistema frío y eficiente el que garantizó su mito. No solo lucharon con disciplina. Vivían en disciplina. Eran herramientas del imperio, perfeccionadas, pulidas y agudizadas hasta que no quedó nada más que el deber. Si Ciro el Grande creó a los inmortales, fue Darío el Grande quien los perfeccionó.
Cuando Darío llegó al poder en el año 522 a.C. en medio de intrigas palaciegas y asesinatos, los inmortales fueron la herramienta que utilizó para legitimar y estabilizar su reinado. Ya no eran solo una guardia personal. Eran una extensión de la autoridad real, entretejida directamente en el tejido de su burocracia imperial en expansión. Darío comprendió que el poder no solo descansaba en la fuerza militar, sino en la ilusión de orden e inevitabilidad. Y nada proyectó esa imagen con mayor eficacia que los inmortales. Los hizo desfilar en festivales, los colocó en lugares prominentes alrededor de su nueva capital, Pipilis, y los envió en misiones de alto perfil. Siempre estaban visibles, siempre compuestos, siempre iguales. 10.000 rostros eternos del dominio persa. Pero Darío también reformuló su papel táctico. Bajo su liderazgo, los inmortales se convirtieron en un elemento central de la guerra combinada de armas persa. Ya no eran solo infantería de élite, a menudo se desplegaban junto a arqueros, caballería y carros en ataques coordinados. Darío valoraba enormemente la flexibilidad estratégica y los inmortales tuvieron que adaptarse. Se entrenaron más rigurosamente en combate a distancia, guerra de asedio y coordinación en el campo de batalla. Los informes de observadores griegos posteriores describen cómo se movían con aterradora eficacia, disparando flechas en ráfagas mientras avanzaban lentamente detrás de sus escudos de mimbre, sin romper nunca la formación. También se involucraron activamente en la represión de rebeliones. El imperio de Darío se extendía desde Egipto hasta el valle del Indus y las revueltas eran frecuentes. Los inmortales fueron a menudo la primera ola de represalias en el Ilún, Babilonia y Sella. Actuaron como castigo y como mensaje. El imperio está observando y la voluntad del rey es inagotable. Fue bajo el gobierno de Darío que se ganaron una reputación más oscura. No son solo guerreros de élite, sino instrumentos del miedo y la retribución. Incluso su iconografía fue elevada. Las tallas de Pepilolis las muestran en líneas perfectas, estilizadas e idénticas, mirando hacia la eternidad en piedra. Estos no eran simples retratos. Eran propaganda. Darío quería que todos los súbditos y visitantes lo supieran. Estos hombres siempre están aquí, siempre armados y no mueren. Si te sales de la fila, te encontrarás con 1 o con 10.000. A través de Darío, los inmortales se convirtieron en algo más que una unidad militar. Eran miedo institucionalizado, tejido en la imagen real, desplegado con precisión quirúrgica y envuelto en un silencio con hilos de oro. Los inmortales persas alcanzaron el apogeo de su leyenda durante el reinado de Jerjes el Grande. Y en ninguna parte su reputación fue puesta a prueba más ferozmente que en el estrecho paso de montaña de Termopolio en el 480 a.C. Esta batalla, ahora mitificada a través de siglos de arte y cine, no fue solo un choque de ejércitos. Fue una colisión simbólica entre dos visiones del mundo radicalmente diferentes. El orden imperial persa versus el desafío de las ciudades-estado griegas. Y en el centro de la tormenta estaban los inmortales. Cuando Jerjes invadió Grecia con lo que, según fuentes antiguas, era el ejército más grande que el mundo jamás había visto, trajo a los inmortales como su vanguardia personal. No solo lo custodiaron. Eran un bisturí en el corazón del caos. Su reputación por sí sola los precedía. Los griegos habían oído hablar de los 10.000 que nunca morían, las tropas de élite que servían a los reyes como dioses y luchaban con una precisión impecable. En Termopoli encontraron una resistencia que sacudió su mito. El rey Leónidas y sus pocos miles de griegos, entre los que destacaban 300 espartanos, defendieron el estrecho paso contra oleada tras oleada de ataques persas. En el segundo día de batalla, Jerjes ordenó a los inmortales romper la línea griega. Se suponía que sería un golpe devastador. Al fin y al cabo, estos eran la élite de la élite. Pero lo que siguió no fue la ruta instantánea que Jerjes esperaba. Los inmortales, por hábiles que fueran, estaban limitados por la estrecha geografía del paso. Sus ramas eran casi inútiles en un espacio tan reducido, y sus lanzas más cortas no podían alcanzar más allá del largo dori de las lumbreras griegas.
Durante horas se enfrentaron con disciplinados espartanos que luchaban en filas muy cerradas, entrenados desde la infancia precisamente para ese tipo de combate. Los inmortales sufrieron pérdidas graves. Heródoto observó, quizá con cierto regocijo, que no tuvieron más éxito que las tropas ordinarias. No fue solo una derrota militar. Fue una ruptura en su imagen. Los inmortales siempre habían parecido intocables, dioses de la guerra en seda y escamas. Pero en Termop sangraron. Ellos murieron. Y por primera vez, la ilusión de su inmortalidad se quebró bajo el peso de las lanzas espartanas y el desafío griego. Pero incluso en la derrota, siguieron siendo aterradores. Se adaptaron. Se reagruparon. Y marcharon de nuevo. Después de todo, la inmortalidad no tenía que ver con la invencibilidad. Se trataba de resistencia. La parte más fascinante de los inmortales persas no era solo su entrenamiento o sus tácticas en el campo de batalla. Era su sistema. Lo que realmente los hizo inmortales no fue la magia ni el favor divino. Fue administración. Burocracia fría, eficiente e implacable. Cuando un inmortal caía, ya fuera en batalla debido a enfermedad o por retiro, otro tomaba su lugar instantáneamente. No hay mañana, no hay ceremonia, solo una sustitución perfecta. El número total siempre fue exactamente 10.000. No fue una exageración poética. Fue así por diseño. El imperio aqueménida funcionaba gracias a la logística, y los inmortales eran el mejor ejemplo. Contaban con un grupo de aprendices y suplentes que se mantenía en constante formación, jóvenes que eran preparados para ocupar las vacantes a medida que aparecían. Estos reemplazos fueron mantenidos en la capital, supervisados, entrenados y rotados a través de tareas menores hasta que fueron llamados a filas. Esta estructura interna hizo que los inmortales fueran mucho más que una unidad de élite estática. Eran un sistema vivo de excelencia, siempre regenerándose, siempre evolucionando. Para facilitar esto, los registros se mantuvieron con meticuloso cuidado. Los oficiales conocidos como azarapatis, literalmente comandantes de 1000, supervisaban el reclutamiento, la disciplina y el suministro. Había 10 comandantes de este tipo bajo el mando del líder general de los inmortales. Debajo de ellos, una red de subcomandantes, escribas y contramaestres se aseguraba de que cada hombre tuviera las armas, las raciones, el alojamiento y el apoyo médico adecuados. ¿Perder un hombre en Egipto? Se envía un reemplazo desde Sowa. Un soldado se rompe una pierna durante una patrulla en Media. Su sucesor ya está preparando el equipo. Esta maquinaria se extendió más allá de la mera preparación militar. Fue psicológico. La ilusión de 10.000 guerreros inmutables era una herramienta del terror imperial. Si matabas a uno, inmediatamente otro ocupaba su lugar. No importaba quiénes eran individualmente. La identidad era irrelevante. La presencia era eterna. Como una hidra de disciplina y seda, los inmortales crearon la ilusión de una fuerza imparable porque la máquina nunca se detuvo a llorar. Incluso fuera del campo de batalla, este sistema funcionó perfectamente. Si la familia de un inmortal se volvía desleal o se veía comprometida políticamente, este era removido y reemplazado silenciosamente. Sin escándalo, sin drama. La fila avanzó como si nada hubiera cambiado. Este mecanismo, tan ajeno comparado con el etos griego de búsqueda de gloria, era quizás la mayor fortaleza del inmortal, no la habilidad, ni el coraje. Pero la fría certeza de que nunca podrían desaparecer del todo. Aunque los inmortales persas son recordados como guerreros, también eran algo mucho más sutil, diplomáticos con armadura. En la cosmovisión de Ahimenenet, la fuerza militar no tenía por objeto solo la conquista. Se trataba de presencia. Y los inmortales a menudo eran desplegados no solo para luchar, sino para ser vistos, para entrar en cortes extranjeras como representaciones vivientes de la elegancia y el poder persas. Sus túnicas de seda, sus armas doradas y su perfecta disciplina los hacían terroríficos en la batalla, pero fascinantes en la paz. Cuando los embajadores llegaban a tierras extranjeras, los inmortales a menudo los acompañaban, no para protegerlos, sino como espectáculo.
Imagínese una pequeña escolta de élite entrando en una ciudad griega o babilónica. 10 hombres, perfectamente sincronizados, vestidos no con cuero tosco o bronce manchado de sangre, sino con finas túnicas adornadas con oro, silenciosos e ilegibles detrás de sus suaves tocados de fieltro. No gritaron ni amenazaron. No lo necesitaban. Su propia existencia era una negociación. En las provincias de satropies se estacionaban inmortales regularmente para recordar a los gobernadores locales donde residía el verdadero poder. Rara vez interferían con el gobierno civil, pero siempre estaban allí observando. Un susurro de sedición podría traer a un escuadrón de ellos a la puerta de un gobernador. Las rebeliones en las provincias a menudo se detenían antes de comenzar simplemente porque la alternativa que enfrentaban los inmortales era demasiado terrible para considerarla. Incluso dentro de la corte real, su presencia era multifuncional. Actuaron como guardias ceremoniales durante los festivales, coronaciones y recepciones diplomáticas de honor. Pero entre bastidores, vigilaban a los cortesanos, detectaban traiciones y aplicaban la voluntad del rey con silenciosa eficiencia. Algunos historiadores sostienen que actuaron casi como una agencia de inteligencia interna, una advertencia siempre presente de que la lealtad no era opcional. Esta doble identidad, guerrero y enviado, ejecutor y ornamento, era parte de su genio. A diferencia de la mayoría de las unidades de élite de la antigüedad que vivían únicamente para la gloria de la batalla, los inmortales sirvieron a una estrategia imperial mucho más amplia. La guerra fue solo una herramienta. El suyo era un imperio que se mantenía unido no solo por espadas sino por símbolos. Los inmortales entendieron que el miedo y el asombro son hermanos. En cortes extranjeras y palacios remotos, su llegada envió un mensaje claro. El rey está mirando. El imperio es eterno. Y la resistencia no vale el costo. Y de esta manera lucharon en las guerras sin desenvainar jamás una espada. Todos los imperios envejecen y también lo hacen sus leyendas. En los últimos años del imperio Aminid, los inmortales todavía eran temidos, todavía respetados, pero ya no eran invencibles. La maquinaria que una vez los había hecho inmortales comenzó a oxidarse, no con un colapso dramático, sino con una ineficiencia lenta y progresiva. A medida que los reyes persas se fueron distanciando cada vez más del campo de batalla y se preocuparon más por el lujo cortesano y la intriga, los inmortales también empezaron a cambiar. Desde guerreros endurecidos hasta ornamentos reales bajo reyes como Arturo Jerjes y Darío III, la guardia de élite todavía existía, todavía vestía apropiadamente y todavía marchaba en perfecta formación. Pero se habían formado grietas. Los estándares de reclutamiento bajaron. El favoritismo político comenzó a filtrarse en sus filas. Donde antes solo se seleccionaban a los hombres más disciplinados y leales, ahora los nobles movían los hilos para colocar a hijos indignos entre los sagrados 10.000. El resultado fue sutil pero fatal. Uniformidad sin espíritu, disciplina sin corazón. Esta decadencia se hizo trágicamente evidente cuando Alejandro Magno lanzó su invasión de Persia en el año 334 a.C. En la batalla de Galgamela, en el año 331 a.C. e.c. Los inmortales se desplegaron junto al centro persa para defender a Darío III. Y aunque lucharon con coraje, no pudieron resistir la brillantez táctica y el impulso despiadado de los falcones macedonios de Alejandro. Fueron flanqueados, superados en maniobras y abrumados. Peor aún, el mito no sobrevivió a la batalla. Durante siglos, el nombre de los inmortales había inspirado admiración. Pero Galgamela demostró que ya no eran lo que habían sido bajo Ciro el Grande o Jerjes I. La maquinaria de reemplazo instantáneo flaqueó. El sistema de respaldo que una vez hizo invisibles sus pérdidas simplemente ya no existía. La unidad nunca se recuperó. Cuando Alejandro marchó sobre Peplois y tomó el Palacio Real, se topó con una sombra de imperio. Los inmortales no estaban allí para defenderlo. La línea ininterrumpida finalmente se había roto. Pero su historia no terminó con la derrota. Elementos de los inmortales sobrevivieron. Alejandro adoptó las tradiciones persas en su ejército.
Más tarde, en el Imperio Sasánida, surgiría una nueva fuerza de élite, a la que los historiadores incluso volvieron a llamar inmortales en ocasiones. Aunque no son descendientes directos, se hicieron eco del mito original. 10.000 fuertes, élite, temibles, eternos. Incluso en su caída, los inmortales dejaron una huella. Habían mostrado al mundo cómo construir no solo un ejército, sino una leyenda. Puede que los inmortales persas hayan desaparecido del campo de batalla, pero su influencia nunca desapareció. Mucho después de la caída del Imperio Acmínida, la idea de una fuerza de combate de élite inquebrantable permaneció alojada en la imaginación de generales, reyes y narradores por igual. Su leyenda perduró no porque ganaron todas las batallas, sino porque representaban algo más grande. La perfección del poder controlado por el Estado. Un ejército que no envejeció, no cuestionó y no flaqueó. Cuando los griegos los describieron, lo hicieron con una mezcla de asombro y sospecha. Heródoto los llamó inmortales, no porque no se les pudiera matar, sino porque no se les podía ver morir. Sus reemplazos fueron inmediatos. Su presencia eterna. Para los griegos, esto era extraño, casi antinatural. Estaban acostumbrados a ver la guerra como un asunto caótico y personal. Los inmortales eran algo más, precisos, sin rostro, disciplinados hasta el borde de la humanidad. En la época romana, los eruditos todavía hacían referencia a los inmortales cuando hablaban del poder antiguo. Incluso los historiadores bizantinos señalaron la estructura de la guardia de élite persa como algo digno de admiración. Y en el periodo islámico temprano, los historiadores árabes relataron historias de los 10.000 que una vez protegieron a los reyes de antaño, con sus lanzas brillando como un bosque de plata bajo el sol del desierto. El concepto resurgiría en el Imperio Sasánida, donde un cuerpo de caballería de élite, a veces denominado por los historiadores como los nuevos inmortales, servía como puño blindado del imperio. Aunque no descendían directamente de la unidad aqueménida, tenían la misma misión, encarnar la invencibilidad imperial. Incluso Napoleón Bonaparte estudió siglos después la organización militar persa y elogió su estructura. Culturalmente, los inmortales se infiltraron en el mito. Los medios modernos a menudo los tergiversan, convirtiéndolos en monstruos, demonios o asesinos enmascarados. Pero la verdad era mucho más convincente. Eran humanos. Terriblemente humano. Hombres comunes se convirtieron en instrumentos del imperio mediante un entrenamiento incansable, control psicológico y un sistema de continuidad profundamente arraigado. No necesitaban magia para convertirse en legendarios, solo constancia y silencio. Su mayor arma no era su espada. Era la idea de que siempre estarían llegando, una sombra eterna en el horizonte. Y así los inmortales siguen vivos en las tallas de piedra, en las doctrinas de batalla y en los temores susurrados de aquellos que saben que el poder, cuando está bien organizado y se reemplaza sin cesar, puede convertirse en algo muy cercano a la inmortalidad. Antes de que existieran las leyendas de las amazonas griegas, estaban los citadios, guerreros nómadas del paso euroasiático, temidos y respetados desde el Mar Negro hasta los montes Alai. A diferencia de la mayoría de las sociedades antiguas, las mujeres gitanas no se quedaban detrás de las tiendas tejiendo telas o criando niños. Montaban a caballo, manejaban arcos e iban a la guerra. Y no solo acompañaban a los hombres a la batalla. Dirigieron y lucharon con habilidad letal. Estas no fueron excepciones. Esta era la cultura. Historiadores griegos como Heródoto quedaron atónitos cuando se encontraron con estas mujeres. Describió tribus enteras donde las mujeres se negaban a casarse a menos que primero hubieran matado a un enemigo en combate. Sus palabras, concebidas inicialmente como curiosidades exóticas, han encontrado desde entonces pruebas arqueológicas. Los túmulos funerarios llamados kirens, repartidos por Ucrania, Kazajstán y el sur de Rusia, han producido hallazgos asombrosos. Los esqueletos de mujeres jóvenes enterrados con arcos, flechas, espadas e incluso heridas infligidas en batalla. Uno de esos descubrimientos reveló una mujer con una punta de flecha alojada en su columna vertebral, con su cuerpo acorazado y su tumba ricamente amueblada. Estas no eran armas ceremoniales. Ellos habían sido utilizados, y ella también.
La sociedad xiana era fundamentalmente diferente de sus contemporáneas. La vida en la escalera exigía movilidad y resiliencia. Todos, hombres o mujeres, tenían que montar a caballo, cazar y defender la tribu. Las niñas aprendían tiro con arco tan jóvenes como los niños. Llevaban los mismos pantalones de cuero, la misma armadura. Incluso llevaban el pelo y los tatuajes de forma similar, indistinguibles a caballo bajo una tormenta de flechas. Esto creó una cultura guerrera en la que los roles de género eran fluidos en el campo de batalla, pero estrictos fuera de él. Una mujer xiana podía ser mortal a todo galope y luego regresar a casa para cumplir con sus deberes rituales y maternales. Los dos roles no estaban en conflicto. Fueron elogiosos. Los mitos griegos del Amazonas pueden haberse inspirado en encuentros exagerados con mujeres xianas. Pero mientras la Amazonía del mito se desvaneció en la fantasía, los Seyans eran reales. Lucharon contra los persas, se enfrentaron con los griegos y aterrorizaron a los macedonios. Y durante siglos vagaron por el paso con fuego y furia, hombres y mujeres por igual. En el pequeño reino de Dahomey, en el oeste de África, hoy Benín, un ejército de mujeres infundió miedo en los colonizadores europeos, en los reinos rivales y en cualquiera lo suficientemente tonto como para subestimarlas. Eran conocidas como Aoji, pero los franceses las apodaron Amazonas Dahomey, en comparación con los mitos griegos. Pero estos guerreros eran muy reales. En los siglos XVIII y XIX, los Agogoji se habían convertido en la guardia real permanente del rey de Dahomey. Pero no eran solo guardias. Eran infantería de élite entrenada para matar, defender y no retirarse nunca. Inicialmente, es posible que hayan comenzado como cazadores de elefantes o asistentes de palacio, pero con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en una fuerza militar formal y temida. Reclutadas cuando eran niñas, a menudo elegidas por su fuerza o espíritu. Los Agogoji fueron separados de sus familias y sometidos a un entrenamiento intenso. La disciplina era total. Corrieron carreras de obstáculos llenas de espinas, entrenaron con espadas y juraron celibato y lealtad absoluta al rey. Llevaban fajas trenzadas y portaban mosquetes, machetes y garrotes. Pero su arma más letal era la psicológica. Los observadores europeos del siglo XIX quedaron impactados por su valentía y brutalidad. Un oficial francés observó con inquietud cómo una amazona Dahomey se abalanzó sobre él, le abrió la garganta a un hombre y luego limpió con calma su espada. Estos no eran guerreros simbólicos. Eran tropas de choque de primera línea utilizadas en incursiones, batallas y emboscadas. Durante las guerras franco-dahomianas en la década de 1890, los Agoji se enfrentaron cara a cara con las tropas coloniales francesas. Superados en número y armamento, aún así lanzaron incursiones nocturnas, ejecutaron emboscadas y lucharon calle por calle para defender su reino. Su tenacidad obligó a los comandantes franceses a reconsiderar sus tácticas y sus suposiciones sobre el género en el combate. Pero no fue solo su éxito en el campo de batalla lo que importó. La Amazona Dahomey existía en un mundo profundamente patriarcal y, sin embargo, se labró un espacio de total autonomía e influencia. Ellos aconsejaron a los reyes. Realizaban funciones ceremoniales y daban forma a la política exterior del reino, no desde detrás de escena, sino con espadas en la mano. Aunque los franceses finalmente derrotaron a Dahomey, la leyenda de los Agoji nunca murió. De hecho, su legado ayudó a inspirar a guerreros ficticios modernos como Dora Milaje en Pantera Negra de Marvel. Pero la verdad, como siempre, es más impresionante que la ficción. En las páginas oscuras de la historia medieval de Japón, una mujer cabalga entre la sangre y la leyenda. Tommo Gosen, un guerrero samurái de finales del siglo XII. Luchó durante la Guerra Genpei, un brutal conflicto civil entre los clanes Minamoto y Tira que dio origen al primer shogunato. Tomoe no era una figura simbólica ni un consorte pasivo. Ella era una comandante, una espadachina y una arquera entrenada en las artes letales del campo de batalla y temida por su precisión en el combate. Su historia surge de manera más famosa en Monogatari, una epopeya bélica que mezcla la historia con un toque poético. En él, se describe a Tomoe como especialmente bello, con piel blanca, cabello largo y rasgos encantadores.
Pero la frase siguiente es la que realmente causa el impacto. También era una arquera notablemente fuerte y como espadachín era una guerrera que valía más que 1000. La belleza y la letalidad no eran contradicciones, estaban fusionadas. Tomoe sirvió bajo el mando de Minamoto no Yoshinaka, un señor de la guerra y su posible amante durante su campaña para tomar el control de Kioto. Ella no era una seguidora de campamento ni una enfermera de campo de batalla. Ella estaba en el meollo del asunto, según se dice, liderando tropas e incluso matando a múltiples enemigos en combate singular. En la batalla de Abasu en 1184, frente al cerco de las fuerzas rivales de Minamoto, Yoshinaka ordenó su última resistencia. En lugar de huir, Tomoe decidió luchar. En uno de sus encuentros más famosos, se dice que desmontó a un jinete enemigo que cargaba contra ella, lo derribó al suelo y lo decapitó en el acto. Luego volvió a montar con calma y continuó adentrándose en el caos. Ese momento, posiblemente embellecido, posiblemente verdadero, ha perdurado durante siglos como símbolo de su incomparable compostura y habilidad. Pero lo que le pasó a Tomo después de la guerra sigue siendo un misterio. Algunos dicen que fue capturada y obligada a casarse. Otros dicen que se hizo monja y se refugió en el silencio. Otros más creen que desapareció como un fantasma entre las nieblas de la leyenda. Sea cual sea la verdad, el legado de Tomo Gwen sobrevivió en el teatro, el folclore y la memoria nacional. En una sociedad construida sobre roles de género rígidos y control patriarcal, Tomo Gwen se mantuvo apartado, con la espada desenvainada, la cabeza en alto y absolutamente sin miedo. Ella no solo estaba luchando por su señor. Ella estaba luchando por su derecho a existir en un mundo que le decía que no debía hacerlo. En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su apogeo. Disciplinado, organizado y aparentemente imparable. Pero entonces llegó Boudica, una reina celta de cabello llameante procedente de Britania, que casi puso de rodillas la maquinaria romana. Su nombre resonaría a través de la historia como símbolo de venganza cruda, orgullo nacional y la fuerza aterradora de una mujer que no tenía nada que perder. Boudica era la esposa de Prasutagus, rey de la tribu Aini en lo que hoy es el este de Inglaterra. Era un rey cliente de Roma, un gobernante títere a quien se le permitía mantener el poder siempre y cuando mantuviera la paz. Pero cuando Prasuto murió, Roma ignoró su voluntad y decidió apoderarse de sus tierras directamente. En el proceso, los funcionarios romanos abusaron públicamente de Boudica y, según Tácito, violaron a sus hijas. Fue una humillación brutal diseñada para aplastar la rebelión. En lugar de eso, encendió un incendio forestal. En el año 60 o 61 después de Cristo, Boudica unió a varias tribus británicas y lanzó una de las revueltas más feroces de la historia romana. Y ella no era una figura decorativa. Los relatos romanos la describen liderando a su ejército desde un carro, con una lanza en la mano, vestida con una túnica suelta y un enorme torques de oro alrededor de su cuello. Su cabello ardiente ondeaba detrás de ella mientras cabalgaba, llamando a su pueblo a la guerra. Ella era parte sacerdotisa, parte general y toda furia. Sus fuerzas descendieron sobre Camilún, la actual Colchester, quemándola hasta los cimientos. Después llegó Londinium, la semilla del Londres moderno, donde masacró a los colonos romanos y levantó la ciudad. Los historiadores estiman que más de 70.000 romanos y simpatizantes fueron asesinados en solo unos meses. Su ejército dejó tras de sí un rastro de cenizas y arrogancia destrozada. Pero los romanos bajo el mando del gobernador Gaso Antonius Paulinus se reagruparon. A pesar de estar ampliamente superados en número, atrajeron a Boudica a una batalla campal donde la disciplina romana y las tácticas de formación resultaron decisivas. La rebelión fue aplastada. Se dice que Boudica, ante la derrota, prefirió tomar veneno antes que ser capturado. Aunque su levantamiento fracasó, el legado de Boudica solo creció. Los historiadores romanos la describieron como una bárbara y, sin embargo, como una mujer cuyo coraje y liderazgo eran imposibles de ignorar. Para los británicos, especialmente en los siglos posteriores, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía, tanto extranjera como nacional.
En las regiones devastadas por la guerra del Asia Central, durante la época dorada de la expansión mongol, surgió una mujer que aterrorizaba a los guerreros y avergonzaba a los príncipes, no con una espada, sino con su absoluto dominio físico. Su nombre era Koutalón, y era la tataranieta de nada menos que Genghis Khan. Pero ella no solo cabalgaba bajo su sombra. Ella forjó su propia leyenda, con un candado a la vez. Nacida alrededor de los años 12 y 60 después de Cristo, Koutalón era hija de Kaidu Khan, un poderoso primo de Kublai Khan y un aspirante rival al liderazgo del imperio mongol. Koutalón fue criado como un príncipe guerrero, entrenado en tiro con arco, equitación y tácticas de campo de batalla. Pero lo que más destacó fue su talento en la lucha libre, un deporte muy respetado y competitivo entre los mongoles. Según el historiador persa Rashid Alin, Koutalón juró que solo se casaría con un hombre que pudiera vencerla en un combate de lucha libre. Muchos lo intentaron, todos fracasaron. Decenas de pretendientes se marcharon derrotados y humillados, algunos incluso apostando caballos, oro o rebaños en sus posibilidades. Se dice que acumuló 10.000 caballos gracias a sus victorias, lo que la convirtió no solo en una campeona, sino en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero Koutalón no estaba arrojando hombres al suelo solo por diversión. Luchó junto a su padre en batallas reales, comandando tropas y rompiendo líneas enemigas. Durante las campañas contra las facciones rivales mongoles y las fuerzas chinas, Koutalón fue el asesor militar de mayor confianza de Kaidu. Incluso consideró nombrarla como su sucesora. Un movimiento sin precedentes en una cultura dominada por señores de la guerra masculinos. Como era de esperar, esto provocó una reacción violenta. Algunos nobles mongoles susurraban que su influencia era antinatural y que su poder era demasiado amenazante. Al final, Kaidu no la convirtió en su heredera y eligió en su lugar a un pariente masculino. Pero su reputación perduró. Incluso Marco Polo, que viajó por el imperio mongol, escribió sobre una princesa mongol que luchaba como un tigre y podía montar y disparar tan bien como cualquier hombre. Más tarde, las historias intentaron romantizarla o minimizarla, convirtiéndola en un personaje enamorado o reduciendo su historia a leyenda. Pero no nos equivoquemos, Koutalón era real y su fuerza era legendaria. Ella demostró que en el corazón del imperio más dominado por hombres en la tierra, una mujer aún podía ascender, no porque se le permitiera, sino porque nadie podía detenerla. En una época en la que las mujeres no podían votar, poseer tierras libremente o incluso vestir ropa de hombre sin correr el riesgo de ser arrestadas, una adolescente francesa no solo vestía armadura, sino que también dirigía ejércitos. Jonabar, nacida en 1412 en un pequeño pueblo llamado Domi, era una campesina analfabeta. Pero a los 17 años ya comandaría tropas, se enfrentaría a reyes y cambiaría el curso de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Su ascenso no nació del entrenamiento militar ni del linaje noble. Juana afirmó haber tenido inspiración divina. Dijo que oyó voces, las de santos como Miguel, Catalina y Margarita, que le dijeron que había sido elegida para expulsar a los ingleses de Francia y coronar a Carlos el Dauphin como rey. Fue una afirmación descabellada, una que debería haber hecho que la desestimaran por loca. En lugar de eso, le consiguió una audiencia con el futuro rey Carlos III. El tribunal la puso a prueba. El clero la interrogó durante semanas, pero de algún modo pasó. Vieron algo en ella. Convicción, carisma, algo inexplicable. Y así, vestida con una armadura blanca y con su estandarte ondeando en alto, Juana fue enviada a Orleans, una ciudad sitiada que simbolizaba el punto de inflexión de la guerra. Los comandantes franceses se mostraron escépticos. Pero la mera presencia de Juana revitalizó su espíritu. Ella no se quedó simplemente al margen. Ella lideró cargas, desafió flechas y reunió tropas bajo fuego. Contra todo pronóstico, los franceses levantaron el asedio. La victoria electrizó a la nación. Juana llegó a ser conocida como la doncella de Orleans, símbolo del favor divino y de la resistencia patriótica. Después de una serie de victorias, escoltó a Carlos hasta Reims, donde fue coronado rey, tal como las voces habían predicho. Pero el poder, la fama y los milagros traen enemigos.
En 1430 fue capturada por los aliados borgoñones de los ingleses. Juzgada por un tribunal eclesiástico pro-inglés, Juana fue acusada de herejía, brujería y, sobre todo, de llevar ropa masculina, un delito castigado con la muerte. Tenía solo 19 años cuando la quemaron viva en el mercado de Rouen, pero su muerte solo magnificó su leyenda. Años después, la Iglesia revocó su condena. Siglos después, fue canonizada como santa. Cuando Nakano Teiko tomó su naginata, un arma de asta con hoja preferida por las mujeres samuráis, Japón estaba cambiando rápidamente. Era finales de la década de 1860 y la clase samurái estaba siendo desmantelada a medida que el país se modernizaba. Pero en una última defensa de las viejas costumbres, esta joven pasaría a la historia como la última auténtica Onugata, una guerrera de la tradición samurái. Nano nació en 1847 en una respetada familia de eruditos y guerreros. Desde muy joven, estudió los clásicos confucianos, caligrafía y, lo más importante, artes marciales. Su arma favorita, la naginata, era más que simplemente práctica. Fue simbólico. Tradicionalmente utilizado por mujeres de la clase samurái. Permitió un mayor alcance y un combate elegante y fluido. Bajo la guía de su padre adoptivo y maestro de artes marciales, entrenó hasta que su habilidad rivalizó con la de los mejores hombres de su dominio. A los 20 años, Nano se había convertido en educadora y guerrera, enseñando a otras mujeres el uso de la espada. Pero en 1868, cuando estalló la guerra de Boshin, un conflicto civil entre las fuerzas imperiales y el antiguo shogunato Tokugawa, Nano no se quedó atrás. Se unió a la defensa de Aizu, uno de los últimos bastiones de la resistencia tradicional samurái. A las mujeres no se les permitía oficialmente servir, pero Nano formó una unidad no oficial de combatientes femeninas conocida como Yoshita, el ejército de mujeres. Vestidas con pantalones hakama y armaduras tradicionales, estas mujeres lucharon ferozmente junto a los hombres, protegiendo a sus familias, su ciudad y su forma de vida. En la batalla de Aizu, Nano lideró a su unidad en un combate cuerpo a cuerpo contra tropas imperiales armadas con rifles. Según testigos, mató a varios enemigos antes de recibir un disparo en el pecho. Sabiendo que estaba mortalmente herida y no dispuesta a ser capturada o profanada, le pidió a su hermana que la decapitara. Su cuerpo fue enterrado en un templo en Fukushima, con su espada a su lado. La valentía de Nano era legendaria, incluso en la derrota. Hoy en día, hay estatuas suyas en Japón, particularmente en Aizu, donde se la recuerda no solo como una guerrera, sino como una mujer que se negó a inclinarse ante la modernidad, el patriarcado o la muerte misma. Entre las ruinas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, un nombre provocó escalofríos en los soldados alemanes del Frente Oriental. Lyudmila Pavlichenko, apodada Dama Muerte por sus enemigos, no era un mito, ni un estímulo moral, ni una figura de propaganda, era algo real. Un francotirador soviético que registró 309 muertes confirmadas, incluidos 36 francotiradores enemigos. Ella fue la francotiradora más letal de la historia registrada. Nacido en 1916 en lo que hoy es Ucrania, Pavlichenko fue competitivo desde muy joven. Ella era ferozmente patriota y una tiradora natural. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, ella tenía solo 24 años y estudiaba historia en la universidad. Pero en lugar de libros, cogió un rifle y se alistó como voluntaria en el Ejército Rojo. Los funcionarios inicialmente sugirieron que se convirtiera en enfermera. Ella se negó. Ella quería un papel de combate y lo consiguió. Desplegada en el frente durante el asedio de Odessa y más tarde en el asedio de Sebastopol, Pavlichenko se ganó su reputación a las duras penas. Pasó largas horas inmóvil, camuflada en un terreno helado, esperando la toma perfecta. Sus objetivos no eran solo soldados de infantería. Ella cazaba oficiales, ametralladores y francotiradores rivales. Ella actuaba con nervios de acero, una paciencia que rayaba en lo sobrenatural y un odio absoluto hacia los invasores. El número de muertes aumentó tanto que la sacaron del frente y la enviaron a una gira diplomática por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
Allí conoció al presidente Franklin D. Roosevelt y entabló amistad con Eleanor Roosevelt, quien admiraba su compostura e intelecto. Pavlichenko pronunció discursos instando a los aliados a abrir un segundo frente en Europa y burlándose de los periodistas que le hacían preguntas sexistas sobre el maquillaje y el largo de la falda. Después de la guerra, ella no se retiró a la oscuridad. Obtuvo su título, se convirtió en historiadora y entrenó a futuras generaciones de francotiradores soviéticos. Aunque sufrió traumas y heridas relacionadas con la guerra, su legado perduró. Recibió la medalla de héroe de la Unión Soviética y sigue siendo una heroína nacional tanto en Rusia como en Ucrania. En un mundo que a menudo duda del lugar de las mujeres en la guerra, Lyudmila Pavlichenko no discutió. Ella no protestó. Ella simplemente hizo el trabajo mejor que casi cualquier otra persona que haya vivido jamás. Por cada nom,